grabar. Ahí sí. Ya. Entonces la siguiente habilidad es interpretar. Que como la habilidad de interpretar es por qué algo está escrito de esa forma en el texto. Y las preguntas de interpretar son el vocabulario contextual o cuando te preguntan la finalidad comunicativa. Cuando hacemos preguntas de vocabulario contextual, esas preguntas que están escritas primero así como una palabra que puede ser sinónimo y el por qué está escrito, uno lo que está haciendo está interpretando. Es como, ¿por qué ocuparon esta palabra? Porque están ocupando esta palabra porque significa esto. O cuando te preguntan, ¿por qué el escritor dijo que el bolso de la mujer era de color azul, igual que la tristeza, bla, bla, bla? Ahí es como, él está haciendo esa comparación y tiene un motivo. Como, ¿cuál es el motivo de ocupar tales palabras? ¿Cuál es el motivo de ocupar tales descripciones? Entonces uno va al texto a buscar así como cuáles serían las marcas que te dirían por qué el texto está escrito de esa forma. Y llegamos a la última habilidad, que es la de evaluar, que es la que se coemite un juicio de valor. Es como cuando ustedes les preguntan cuál es la actitud, o de acuerdo, o como les preguntan cómo es un personaje, ustedes no lo piensan así como ustedes solos en su cabeza, sino como que ustedes tienen como que hacer el juicio, como qué es lo que ustedes creen, y ver cómo está en relación a las preguntas del texto. Por eso se llama coemitir. Si la PSU fuera una prueba PDT, fuera una prueba de desarrollo, ahí sí ustedes tendrían que emitir un juicio de valor solos, pero como es una prueba de alternativas, ustedes tienen que coemitir el juicio de valor. Y para coemitir el juicio de valor, ustedes tienen que ver cómo el autor expresa el mensaje y ver cuál es el tono que lo ocupa al escribir todo el texto. Como cuáles son las marcas textuales que indican como que un personaje obró bien o obró mal, o que algo fue correcto o equivocado. Eso es lo que ustedes buscan cuando ustedes evalúan. Así que ahora les vamos a hacer un texto cortito que va a tener unas preguntas. Para los chiquillos que hayan llegado más tarde, hicimos repasamos todas las habilidades que habíamos visto antes, y ahora vamos a leer un texto y vamos a tratar de como ver qué habilidades estaban en cada pregunta y ir respondiéndolas entre todos. Yo se los voy a ir leyendo. Adrián Bennett sube al tren y cuando va a sentarse observa que se han olvidado sobre el asiento una novela de tapas amarillas. No tiene tiempo de examinarla, porque en ese momento entra en el vagón un hombre de anteojos negros y boca vinagrada que acomoda la valija, se arrellana frente a Bennett y que se queda inmóvil. Bennett, intimidado, no se atreve a dirigirle la palabra. El viaje es largo. Mira por la ventanilla, se aburre. Intenta dormir, pero no lo consigue. Y de pronto le guarda la novela que encontró en el asiento. Ya tiene con qué entretenerse. La examina. El título no le dice nada. El autor le es desconocido. La ojea a saltos. Parece ser una novela policial en la que cierto detective, sospechando que el viajante de comercio Walter Lynch es en realidad un sicario al servicio de la organización, va en pos de él a Viña María. Le sigue los pasos hasta el hotel. Lo acecha por el ojo de la cerradura y ve cómo despanzurra al incorruptible periodista. El tren acaba de parar. El hombre de los anteojos negros y la boca vinagrada se pone de pie y agarra la valija, en cuyo nombre Marvet Bennett alcanza a leer Walter Lynch. Rápido como la luz, Bennett arroja una mirada por la ventanilla y en el letrero de la estación lee Villa María. Pronto, ¿qué hacer? Piensa que su obligación es bajarse, seguir a Walter Lynch, acecharlo, denunciarlo, pero opta por no entrometerse.
El tren empieza a alejarse. Aliviado y avergonzado, Bennett entiende que acaba de escaparse de un peligro futuro, pero no sabe exactamente de cuál. Para averiguarlo, abre la novela y busca la revelación de lo que le pasó al detective cuando, después de ser testigo del asesinato en Villa María, tuvo que dar la cara al asesino. Antes la vio a saltos, ahora la lee página por página. En la novela, que ya no es policial, sino psicológica, se describe un asesinato en Villa María, pero, por más que se busque, allí no figura ningún detective. El texto se llama La novela que cambió de género, o sea, el género. Y entonces partimos con la primera pregunta. Ya. Si tenemos una pregunta que es una pregunta de léxico, ¿se acuerdan de qué tipo de habilidad era? Interpretar. Entonces, por el texto. Entonces, cuando teníamos una pregunta de habilidad de interpretar, buscábamos cuál fue el propósito comunicativo, por qué se escribió de la forma que se escribió. Entonces empezamos primero a buscar dónde está la palabra a rellenar. No tiene tiempo de examinarla, porque en ese momento entra en el vagón un hombre de anteojos negros y boca vinagrada, que acomoda la valija, se rellena frente a Bennett y queda inmóvil. ¿Alguien más quiere decir cuál alternativa cree que es? Además de Lucas, que ya contestó. Me dicen en el chat que es la alternativa B. ¿Alguien quiere decir por qué cree que es la B? ¿O por qué no cree que serían los demás? Como dice Isaac, es la que más se acerca al sentido original. En el texto, cuando hablan de rellenarse, hablan de cómo el hombre de la boca vinagrada se está colocando en su asiento y se queda inmóvil además. Entonces no podrían ser las demás porque la, la explicación de acomoda es la única que habla de cómo el hombre se coloca en el asiento y como que para quedarse inmóvil, como que tiene que estar como cómodo. Así como por eso sería la palabra acomodo. Como la otra opción más cercana sería pone. Pero pone no tiene la misma eh, pone no tiene la misma connotación que la palabra acomodo. Pero sí se acercarían por la descripción de la palabra. Seguimos con la siguiente pregunta. Y decimos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe de mejor manera el perfil psicológico del protagonista del relato? Esta pregunta, ustedes primero, ¿creen de qué tipo sería, de cuál de todas las habilidades que vimos creen que sería?
Me dicen inferir. ¿Qué creen los demás? Me dan las opciones en el chat de inferir y evaluar. Entonces busquemos qué pedían en cada habilidad. Para la habilidad inferir, pedían extraer información implícita según las afirmaciones que estaban en el texto. Les pregunté era, ¿se infiere, se puede desprender o se puede constatar? Mientras que la habilidad evaluar era emitir un juicio de valor en base al texto. Mientras que las preguntas tipo ¿cuál es la actitud? O el personaje es. Entonces, yo creo que en esta pregunta estaríamos más cerca de la habilidad de evaluar. Porque nos están preguntando cómo un personaje es. No es como que podemos como no es algo que estemos desprendiendo, sino que algo que estamos evaluando según lo que leímos. No es como hacer un salto a algo que no esté, sino que nosotros tenemos que dar un juicio o una opinión. Entonces, por eso yo creo que la habilidad sería evaluar. ¿Hay alguna duda con esto? ¿O alguien no lo convence? ¿O seguimos viendo la pregunta? No, profe, quedó claro. Evaluar porque emitimos un juicio de valor. El texto. Entonces, según lo... ¿Cuál manera ustedes creen que describe de mejor manera el perfil psicológico del protagonista? O si quieren, pueden decirme por qué creen que no sería alguna de las alternativas. Porque podemos ir sacándolas por descarte algunas. La D no es, dice Isaac. ¿Y por qué no sería? Alguien suspicaz sería alguien como capaz de darse cuenta de las cosas rápido. Y yo creo que esa categoría, nuestro protagonista, no la tuvo. Yo también les diría que la A no puede ser. Porque durante el texto se le ve dudando de sí mismo al hacer las decisiones. Por el chat dicen que es la B, que él es inseguro y fácil de asustar. Lo cual es lo correcto. Te cuentan que mientras lee el texto, les hablan primero de que él está leyendo una novela policial y después de ver cómo el nombre de la novela policial del asesino era el mismo nombre que
su acompañante en el viaje, él se empieza a asustar, como uno puede leer el resto del texto. Y al final, cuando termina, nuestro protagonista queda aliviado y avergonzado. Entonces, por eso podríamos decir que es alguien inseguro y fácil de asustar. Primero, ¿alguna duda con esta pregunta, chiquillos? ¿O sigo nomás? Está bien, profe, está claro. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Qué oración resume de mejor manera el contenido del último párrafo del texto? ¿Qué habilidad se les ocurre a ustedes que debe ser? Sintetizar. Porque les pide que resuman el último párrafo. Entonces eso es hacer una síntesis. Porque cuando sintetizamos, buscamos la idea central. Entonces leamos nuevamente el último párrafo para saber para poder pensar cuál es su idea central. El tren empieza a alejarse. Aliviado y avergonzado, Berenice entiende que acaba de escaparse de un peligro futuro, pero no sabe exactamente de cuál. Para averiguarlo, abre la novela y busca la revelación de lo que le pasó al detective, cuando, después de ser testigo del asesinato en Villa María, tuvo que dar cara al asesino. Antes la vio ojeaba saltos, ahora lee página por página. En la novela ya no es policial, sino psicológica. Se describe un asesinato en Villa María, pero, por más que se busque, allí no figura ningún detective. ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor manera de resumir el último párrafo? Dicen que tras una nueva lectura, el sentido de la novela cambia completamente. Y si es lo correcto, porque lo que le van diciendo durante todo el texto es que mientras más la lee, menos es la novela que él se acuerda de haber hojeado y se va convirtiendo en algo completamente nuevo. No podría ser que hable de que se sienta culpable de evitar el asesinato o de no haber evitado el crimen, porque ya en la primera lectura de la novela el crimen sí ocurría, él no tenía cómo evitarlo. No puede ser tampoco la C, porque él no descubre el asesino. Y no, ya voy a dejar azul nomás las manos. Pero después lo voy a dejar negras para que no se confundan. Y tampoco se siente traicionado por la novela, porque eso es algo que nunca lo menciona. Entonces por eso tendría que ser la E, que tras la nueva lectura, el sentido de la novela cambia totalmente. Llegamos a la 4. El primer párrafo tiene como función. ¿Cuál ustedes creen que sería la habilidad vista en el párrafo, o sea, en la pregunta 4?
Interpretar, dicen. Pero lo veo con poca seguridad esa respuesta de interpretar. ¿A alguien se le ocurre otra habilidad que pueda hacer? ¿O revisamos qué se hacía la habilidad de interpretar? Revisamos. Es como la habilidad de interpretar se busca para determinar la finalidad de un elemento textual. Se ocupa para vocabulario contextual y cuando preguntan la finalidad comunicativa. Y en la pregunta que estábamos haciendo recién, te preguntan cuál es la función del primer párrafo. Entonces lo cual sería correcto, porque estaríamos buscando cuál es la finalidad comunicativa. Entonces, le damos el primer párrafo de nuevo para saber cuál es su finalidad. Adrián Benet sube al tren y cuando va a sentarse observa que se han olvidado sobre el asiento una novela de tapas amarillas. No tiene tiempo de examinarla, porque en ese momento entra en el vagón un hombre de anteojos negros y boca vinagrada, que acomoda la valija. Se rellana frente a Benet y se queda inmóvil. Benet, intimidado, no se atreve a dirigirle la palabra. El viaje es largo. Mira por la ventanilla. Se aburre. Intenta dormir, pero no lo consigue. Y de pronto recuerda la novela que encontró en el asiento. Ya tiene con qué entretenerse. La examina. El título no le dice nada. El autor le es desconocido. La ojea de saltos. Parece ser una novela policial en la que cierto detective, sospechando que el viajante de comercio, Walter Lynch, es en realidad un sicario al servicio de la organización, va en pos de él a Villa María. Le sigue los pasos hasta el hotel, lo acecha con el ojo de la deuda y ve cómo despanzurra al incorruptible periodista. Entonces, según la pregunta 4, ¿qué función tendría el primer párrafo? En el chat dicen D. Según yo, esta pregunta era como bastante fácil cuando uno ya sabía como qué estaba buscando. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda con esta pregunta? ¿O seguimos ya con la última? Sigamos, profe. Sigamos. Entonces ya la 5 es buscar qué idea no pertenece al texto. ¿Qué tipo de pregunta se le ocurre que podría ser? ¿Qué, o sea, qué habilidad es la que estaríamos midiendo? Ya me dicen en el chat que puede ser interpretar o identificar. ¿A alguien se le ocurre otra? ¿O buscamos al tiro las habilidades que podría ser? Revisemos. La pregunta nos dice, ¿qué idea no pertenece al texto? La habilidad de identificar nos pide reconocer información explícita presente en el texto y que busquemos la información que está y la utilicemos para seleccionar la alternativa correcta. Por lo general, en las preguntas de identificar te preguntan como ¿qué es correcto con respecto al texto? O como ¿qué podemos afirmar? Si fuera una pregunta de rastrear, o sea, de identificar,
igual sería una pregunta más o menos tramposa, porque te preguntan cuál idea sería falsa en relación al texto. Entonces sería, aquí sería interpretar. Mientras que identificar me equivoqué, estaba hablando de identificar y lo que interpretar. Mientras que interpretar, buscaríamos la finalidad de un elemento textual, como con qué razón se ocupa un elemento en el texto. Como, y si las preguntas son de tipo vocabulario contextual o finalidad comunicativa. Esto me equivoqué yo. Entonces con esto podemos ver que la pregunta no es de tipo de interpretar, porque no te preguntan cuál es el propósito de colocar algo en el texto. Entonces yo les pregunto a ustedes al revés. ¿Cuáles de estas ideas ustedes me dirían que sí pertenecen al texto? Para empezar a sacar los distractores. Ay, perdón. Eh, yo les había dicho que no podía ser interpretar, porque interpretar era por qué se ocupó, como cuál es la finalidad de algo escrito en el texto. Y ahora les pedí que si me podían decir cuáles de las ideas de las 5 sí pertenecen al texto, para ir sacando los distractores. ¿Ahora se escucha mejor o Lucas dice A? ¿Tú crees que la A sí está en el texto, o no? Sí, profe. La A podemos decir que sí pertenece al texto, porque era un giro inesperado, porque antes él estaba leyendo una novela de policías, la cual después se volvió una novela psicológica, y en la cual ya no se encontraba el detective. Así que sí podríamos decir que la novela tenía un giro inesperado. ¿Quieren que leamos el texto de nuevo? ¿O ustedes me dicen que otra idea sí pertenecía al texto? Y yo me salió recién conexión vulnerable. ¿Nadie me habló algo y no le contesté por si acaso? No, profe, solamente le agregaron por el chat. Ya, entonces Lucas dice que la D también es correcta. Porque Adrián Bennett, nuestro protagonista, no se dirige a la Villa María, sino que él de repente levanta la cabeza y ve que están ahí. En ningún momento, sí, po, en ningún momento en el texto dicen que él vaya hacia la Villa María. En el texto también veíamos
que Walter Lynch era el nombre del sicario, que era hombre de negocios y en secreto era asesino. Entonces podríamos decir que la B también es una respuesta incorrecta, porque es una idea que sí pertenece al texto. Entonces ahora que ya solo bajamos a dos alternativas, como dice Renato, la alternativa correcta es la letra E. Porque incluso si buscamos en el texto, decía que ya tiene con qué entretenerse, la examina. El título no dice nada y el autor le es desconocido. Si revisamos el tiro de eso, podríamos ver cómo la idea de que el autor fuera famoso no pertenecía al texto. ¿Queda alguna duda de alguna de las preguntas? Porque si no quedaron, estamos listos. Eso sí, necesito que por interno me manden sus nombres, los que llegaron más tarde, para poder anotarlo en la lista. Y si prefieren las pizzas o los completos. Por si acaso, antes de que empezáramos la clase, los que habían contestado habían empatado. Yo no sé cómo lo lograron empatar. Ni que se habían puesto de acuerdo. Ay, si son de la sección de la profe Rocío, por favor díganme que son de la sección de ella, para que no lo busque como en la lista de mi sección. Si los que son de la sección de la profe Rocío, igual me lo dicen por internet. Eh, los que ya me mandaron su nombre por interno se pueden ir tranquilos. Ya están listos con la lista. Igual si alguno es como ansioso, chao que les vaya bien, puede ir revisándola Muchas gracias. Que esté bien. en la página del Pro. Que les vaya bien, chiquillos. Gracias por venir. Que esté bien. ¿Cuál, Chao, profe, que cuál le le vaya gusta más, bien. el completo o la pizza? A mí me gusta más el completo. Lamento decirlo. Me duele esa decisión a mí. Pero no hay nada mejor que un italiano.
María José, ¿estás? Sí, ¿Tú de qué sección eres? de la primera, de la 1. Ah, de la 1. Ah, estáis como María Correa en la lista, por eso no te pillaba. Estaba buscando a María José. Sí, en Y ahí todos sí estás lados lista. termina así, pero es María José, siempre me ponen María Correa. Ya, muchas gracias. Ya, ahora sí. Ahora Chao, sí, cuídese. que te vaya bien, gracias. Igual. Nicolás Araya también ya estoy listo para la lista. Que te vaya bien. Chao chiquillos, que les vaya bien.